Buenos días, mi nombre es Ramiro Lozada Piedradita, mi documento de identidad. Bueno, vamos a realizar la breve explicación del video número 2 del ejercicio número 5. Ok, entonces pues decimos que el enunciado, tenemos los elementos que debe contener el video. Bueno, primero de lectura completa del enunciado. Decimos que tenemos un bloque de masa de 3.9 kilogramos, está situado encima de una plataforma que se mueve verticalmente. La plataforma inicialmente sube con aceleración constante de 0.548 masa sobre segundo al cuadrado, mientras la plataforma sube simultáneamente sobre el bloque. Sobre el bloque se aplica una fuerza horizontal de 26.3 newton que lo hace moverse en este sentido. Bueno, encontrar la aceleración horizontal del bloque si entre el bloque y el piso hay un coeficiente de fricción de 0.159. Representación gráfica si se requiere. Ok, aquí tenemos la representación gráfica del bloque y sus respectivos movimientos. El bloque sobre la plataforma. Indicar los conceptos que se requieren para el desarrollo del ejercicio. Conceptos requeridos. ¿Qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema? Primera ley de Newton o ley de inercia. Esta ley postula, por lo tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Segunda ley de Newton o ley fundamental de dinámica. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Tercera ley de Newton o principio de acción o reacción. La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Se utilizan los tres conceptos en la resolución del ejercicio. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción. ¿A qué fuerza? Acción. ¿En qué término? En términos de la tercera ley de Newton, la fricción aparece como una reacción provocada por la fuerza horizontal aplicada al bloque, acción. En cuanto al rozamiento que existe entre el bloque y la rugosidad de la superficie al moverse horizontalmente. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Significa que la suma de las fuerzas existentes en el sistema es igual a cero, por tanto se encuentra inerte, como lo establece la primera ley. ¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción estático del dinámico y en qué condiciones se aplica? La diferencia que existe entre los dos es su aplicación. En el caso de que se hable de un sistema que se encuentre inerte, estático, inmóvil, el cual está en contacto con una superficie con rugosidad, se utiliza el coeficiente de fricción estático. En el caso contrario, donde el sistema se encuentre en movimiento y en contacto con una superficie de rugosidad, se utiliza el coeficiente de fricción estático. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La diferencia entre masa y peso sería en cuanto a que la masa es una magnitud, la cual siendo en unidades de masa como cantidad de materia, mientras que el peso es una fuerza, la cual existe cuando un objeto posee una cantidad determinada de masa y este es empujado por la fuerza de gravedad. Por tanto, el peso posee unidades de fuerza. ¿Cómo, cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base a la ley de Newton? Se expresa de manera que, bueno,
Así la expresamos con esta fórmula. Listo. Bueno, entonces decimos que indicar las variables, bueno, existiendo fuerza de eje X negativa y positiva, como así también en el eje Y, donde se suma, aquí, donde se suman las fuerzas que son aplicadas en el sistema donde signo de la sumatoria dependerá de en qué dirección se efectúan, existiendo fuerzas en el eje X negativas y positivas, como así también en el eje Y. La cuarta, indicar las variables que brinda el ejercicio. Bueno, masa del bloque igual 3.9 kilogramos, aceleración vertical 0.548, masa sobre segundo al cuadrado, fuerza horizontal 26.3 newton, coeficiente de fricción 0.159. Quinto, indicar las ecuaciones que usa y definir cada uno de los términos. Estas son las ecuaciones que se utilizan. F fuerza correspondiente, M masa del bloque, G gravedad, aceleración, W peso, coeficiente de rozamiento dinámico. 6. Indicar los despejes. Este es el despeje que se utiliza. Bueno, calcular la aceleración horizontal. Debemos calcular primero la fuerza total del eje X. Bueno, este es bueno, la ecuación realizada. Tenemos aquí, pues, vamos a hallar fuerza N eh, igual a 3.9 kilogramos por 9.81 masa sobre segundo al cuadrado. El coseno de igual a 0. Bueno, tenemos un total de la fuerza N aquí de 38.259 newton. La FR nos da, bueno, multiplicamos el 0,159 por el FN que nos dio 38.259 newton, nos da un total de 6,083 newton. Entonces vamos a hallar la fuerza total multiplicando 26.3 newton, que es la fuerza de la aceleración, menos la fuerza de rozamiento, que nos dio un total de 6,083 newton, dándonos un total de 20,217 newton. Entonces hallamos la aceleración dividiendo el total de 20,217, lo dividimos por la masa que nos indica el ejercicio, que es de 3,90 kilogramos, dándonos un total de la aceleración de 5,184 masa sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces mirando aquí la gráfica, nos damos cuenta de que efectivamente el bloque ejerce un movimiento positivo, ya que la fuerza de la aceleración es mayor que la fuerza de rozamiento. Tenemos la aceleración tenemos que es de 26.3 newton y la fuerza de rozamiento es de 6,083 newton. Por lo tanto, el bloque positivamente ejerce un movimiento horizontal, como lo vemos en la gráfica. Aquí tuvo su movimiento sobre la plataforma. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.